¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos de nuevo al Weekly Update. Como siempre, me acompaña aquí el Coach Black, al que ya saludamos desde aquí. ¿Qué tal, Coach? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí, dándole una semana más. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de una nueva derrota de los Barcelona Dragons en esta Week 4 contra Munich Ravens y además en casa. ¿Cómo se vivió desde dentro? Bueno, pues cuando, ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando estás en un tema de competencia y estás en este negocio o en este business, pues a nadie le gusta perder, pero así fue las cosas. Creo que no tuvimos un buen día, esa es la realidad, no hicimos bien las cosas y hay que afrontarlo y hay que tomarlo como es, como lo hemos venido diciendo, tratando de identificar las fallas y mejorando. Eso es lo único que podemos hacer. No nos sabe bien porque pues bueno, fue en casa y también creo que quedamos a deber al público que hizo un esfuerzo por ir a vernos, y eso es algo que al equipo, a nosotros, la sensación no nos gusta esa sensación, pero es lo que tenemos y al final tenemos que seguir trabajando y seguir adelante. Uh-huh. A mí me gustaría saber también cómo está el equipo en general, cómo están los jugadores, cómo está el front office, el coaching staff. No sé si lo habéis hablado o el qué, pero tras una derrota así, supongo que había muchas cosas que comentar y me gustaría que los aficionados supieran cómo está ahora mismo. Bueno, tienes que aprender a ganar y tienes que aprender a perder. Lo único es que no te puedes acostumbrar a perder, eso es lo único. Tienes que afrontar las cosas y tampoco puedes hacer una catástrofe. Tenemos juegos por delante, la división está, o la conferencia está competida, y lo único es el ambiente. Es bueno, o sea, al final depende cómo concentres la derrota, ¿no? La derrota, todos tenemos un papel importante. El primer responsable pues soy yo, y así lo asumo y así lo tomo y no pasa nada. Al final creo que los jugadores son el reflejo de lo que los coaches transmitimos o hacemos o dejamos de hacer, y ese es el negocio. Antes, cuando, bueno, yo me acuerdo en mi época, cuando uno perdía era empezar a ver quién era el culpable, y no se trata de eso. Se trata de identificar, como te decía, las fallas, ¿no? Porque al final en un juego que es multifactorial hay jugadas que definen el rumbo del mismo, y creo que específicamente tuvimos jugadas que no ejecutamos bien. Perdimos la posición de campo, por ahí perdimos un fumble que nos costaron puntos, y tuvimos un par de touchdowns largos que ya lo habíamos hablado desde la semana pasada. Es algo que no se puede permitir una defensiva si quieres mantener la competencia. Pero al final el video nos dice cómo debemos ir, cómo debemos encaminar y cómo debemos encauzar esta derrota. El ánimo, pues naturalmente, no te voy a decir que es excelente, pero sí te voy a decir que el equipo está tranquilo y estamos juntos. Más bien creo que el equipo, el ambiente es pues de esa sensación de que debemos hacerlo mejor. Creo yo que nosotros sabemos que podemos y debemos hacerlo mejor, y en ese trabajo estamos esta semana. ¿Han cambiado los objetivos que nos marcamos a principio de temporada? No. Yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. El playoff no está definido. Tenemos que ir juego a juego. Tenemos que ir partido a partido, y el objetivo es el mismo, ganar la mayor cantidad de juegos para que podamos acceder al playoff. Entonces los objetivos no cambian, debemos reajustar el cómo, debemos reajustar e identificar qué podemos estar haciendo mal y qué podemos hacer mejor, que eso es lo más importante.
Vamos a desmenuzar, si te parece, un poco el encuentro, porque sí que es bien, como bien comentas, pues hubo muchos errores, pero sin embargo empezamos bien el partido. De hecho, fue el primer partido que los Dragons empezamos ganando. En el encuentro empezamos con ese field goal de... Te la cambio. de Víctor Albarracín. Y bueno, llegamos al final del segundo cuarto, aún muy vivos en el partido, con las cosas que sí, ha habido pequeños errores, pero que se podían corregir, y al descanso nos fuimos con una diferencia, vamos a decir, un poco mínima, o que se podía dar la vuelta, ¿no? Pero quizá el inicio del tercer cuarto no fue para nada bueno, y a partir de ahí todo se empezó a torcer, ¿no? Ya, sí, pues mira, desde el primer drive cometimos un error. Y cometimos un error desde el coaching staff, porque una serie, un drive que termina en touchdown, nos lo anulan por un castigo de un jugador inelegible, que finalmente lo que no hace es no reportar su número, porque era un liniero ofensivo. Pero eso es una falla totalmente del coaching staff. Eso nos cuesta puntos, nos cuesta que solo tengamos el gol de campo. En la siguiente serie nos avanzan, por ahí hay una jugada dudosa que retamos, que los echó para atrás y se conforman o nada más sacan 3 puntos. De ahí creo que la situación fue que perdimos la posición de campo. También debemos entender que este juego se gana y a veces con la posición de campo. Y la perdimos por un fildeo malo, y eso después costó un mal centro, ¿no? A lo mejor creo que el centro vino después de la jugada larga, igual nos equivocamos en una colocación y nos meten una carrera de 58 yardas. Es decir, al final el juego, que es multifactorial, si tú le sumas un error aquí, un error allá, pues te cuesta el marcador, y eso pues se llama inconsistencia. Entonces, si tú pretendes ganar juegos, si tú pretendes seguir compitiendo, pues tienes que ser consistente y tienes que cometer el menor número de errores. Perdimos 3 balones y ellos no perdieron ninguno. Entonces, ahí no tengo los números, pero había algún coach estadounidense que decía que tenía un porcentaje de, si tú ganas el número o la batalla de los balones perdidos, pues tienes más posibilidades de ganar. Entonces, esos 2 intercambios de bola fueron 14 puntos, y pues bueno, creo que en ese tipo de detalles pues tenemos que poner atención. Además, por destacar un nombre propio de Munich Ravens, nos hicieron mucho daño, ¿no? con el juego terrestre. Hay que destacar, por supuesto, el nombre de Tomilla Oyewo, el running back del cuadro bávaro. 148 yardas totales y 2 touchdowns. Cuando tienes un jugador que juega en el equipo contrario que destaca tanto, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Hay que centrar los esfuerzos en él para intentar pararlo como sea? ¿Seguimos con el plan original? ¿Cómo se gestiona? No, finalmente yo creo que él es un gran jugador. Él, de hecho, en algún momento habíamos platicado con él. Ya lo conocíamos, creo que es un jugador destacado, pero sin embargo los jugadores que tiene Ravens son todos creo que tienen un buen nivel. Creo que han hecho un gran trabajo en el reclutamiento, y eso es algo que es muy bueno en esta liga, ¿no? Que al final el nivel de competencia y el nivel de equipos que te puedes encontrar de una semana a otra pues puede cambiar. Simplemente tienes que poner mucha atención en tu ejecución. Él tiene un par de jugadas largas, y cuando tú no ejecutas bien, no te colocas bien, un jugador explosivo pues te pone la bola del otro lado, y eso es una falla que nosotros debemos aprender a controlar, debemos aprender a no regalar, más allá del buen trabajo, el esfuerzo individual que puede llegar a hacer el otro equipo. Concentrarnos en eso, no cometer desatenciones, no tener malas colocaciones, no tener fallas de tacleo, y todas esas son áreas de oportunidad que nosotros como equipo debemos ser capaces de mejorar. Es muy fácil, a veces cuando pierdes, bueno, yo lo decía otra vez, ¿no? Que la victoria tenía muchos padres y la derrota era huérfana.
Y así pasa, ¿no? Cuando pierdes puede parecer que todo es catastrófico. Tienes que ser muy frío, tienes que revisar, tienes que saber qué hiciste mal y vámonos, sobre eso y yo estoy seguro que los chavos, los jugadores tienen la capacidad de poderlo ajustar y en eso estamos trabajando. Y hablando mal y rápido, digamos, podríamos decir, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la defensa consiguió aguantar en muchos minutos del encuentro, quizá el ataque fue por donde nos pudieron hacer más daño. ¿Cómo se gestiona a nivel de la moral en ese momento tan caliente y tan efímero también, porque tienes que tomar decisiones muy rápidas en muy poco tiempo, y eso moralmente desde la banda, ¿cómo se les dice a los jugadores, cómo se los motiva cuando hay por ejemplo, un error arbitral o cuando hay un snap que no es del todo bueno, cuando hay un pase incompleto, etcétera, etcétera? ¿Cómo se le habla al jugador? Pues es un juego de conjunto. Somos un equipo y en un equipo estamos todos involucrados y estamos todos en el mismo barco. Aquí no hay que aguantó uno y que uno hizo. A veces la ofensiva le toca tener un mejor día que la defensiva y viceversa. El objetivo y lo que necesitamos nosotros es que eso sea un trabajo homogéneo, que tanto la ofensiva como la defensiva, tanto como los special teams, podamos lograr ese nivel óptimo. Durante el juego no puede uno ser catastrófico, no puedes señalar o no puedes decir quién está haciendo bien, quién está haciendo mal. Finalmente yo, por ejemplo, la defensiva pues no me importa lo que haga la ofensiva. Lo que dejes de hacer tú es lo más importante. Entonces, por más que hayas tenido un buen juego o hayas aguantado ciertas cosas, tienes que lograr ese nivel de casi la perfección para que eso se traduzca en 0 puntos. Entonces, entre menos touchdowns te metan, pues tienes más posibilidades de ganar. Pero si regalas jugadas largas, si regalas cosas, o viceversa en la ofensiva, si regalas la bola o te anotan, pues eso ya no habla de una inconsistencia. Entonces, nuestro tema aquí es que en todas las líneas, en las 3 áreas, ofensa, defensa, special teams, logremos esa consistencia que nos acerque más a tener los resultados. Bueno, pasamos a hablar ya ya yo creo que ha quedado claro el análisis del partido en el Olympique de Terrassa. Simplemente un último apunte, y es que obviamente perder en casa duele el doble, que se dice, ¿no? Pues es que es normal, la verdad es que tenemos una gran afición, eso es innegable, una afición que va a Terrassa, que nos espera, que cuando llegamos y hacemos la llegada en el camión, se forman, esperan saludar a los jugadores, tomarse fotos, nos cantan, incluso hay alguien ahí que echa fuego y que los tambores, es decir, el tema no es que duela más, sino que pues naturalmente uno siente esa obligación o ese deber moral con la gente que está ahí y que te apoya y que debemos reconocer que no lo hicimos bien y que ellos pues gastan su dinero y su tiempo para ir a vernos, y nosotros debemos ser capaces de devolver eso de una mejor manera. Entonces a la afición naturalmente pues decirles que estamos trabajando para darles un mejor espectáculo, para que disfruten de los Dragons y que nosotros podamos darles un buen espectáculo. Pues con ese mensaje, las palabras de Coach Black nos tenemos que quedar. Aparcamos ya el análisis del partido de la semana pasada y me gustaría que me comentaras cómo viste, porque al día siguiente no se acabó la actividad en el Olympique de Terrassa, sino que hubo unos tryouts y 55 atletas, 55 participantes pues se acercaron para hacer esas pruebas e intentar formar parte de la franquicia. ¿Qué tal fue el día? Bien, caluroso, caluroso, pero bueno, creo que fue bueno para la organización. Creo que el impacto que está teniendo Dragons en el fútbol nacional pues se refleja en muchachos que vinieron y manejaron o bajaron en tren hacia acá para intentar y para poder formar parte de los Dragons. Entonces lo que buscamos es esa gente que por ahí pudimos haber no visto
durante el proceso de reclutamiento que pueda sumarse y que pueda entrar en este proyecto, simplemente para nutrir un poco más a la organización, para que podamos tener incluso desarrollo de talento o que estos jugadores pues puedan vivir la experiencia, pero puedan vivirla desde adentro para darse cuenta qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta, y que si también por ahí hay un garbanzo de a libra que pueda subirse en el roster y estar con nosotros, pues adelante, las puertas están abiertas. Cerramos con la pregunta de lo que viene, que en este caso es la semana de descanso, la bye week. ¿Cómo la afrontáis? Supongo que viene bien, viene en un momento idóneo, ¿no? Como para parar, reflexionar y volver con un impulso doble. Bueno, la semana bye siempre viene bien por muchos aspectos físicos, desgaste principalmente, pero también sí que al no tener ese juego en puerta, te puedes detener un poquito más a revisar, a replantear también el trabajo físico, es momento de poderlo ajustar en esta semana, aprovechando que vamos a tener ahí, o más bien que no competimos. Entonces vamos a entrenar, esta semana todavía entrenamos, ayer tuvimos revisión de video y vamos a detenernos en estos detalles, en esta técnica individual que nos pueda hacer mejores y que pueda hacer que mejoremos estos pequeños detalles de los que ya hablamos. Pero el descanso simplemente es de competencia, pero nosotros seguimos en lo nuestro, seguimos trabajando y listos porque pues sigue el Betic y estamos pensando ya en el Betic y listo. Pues bueno, coach, muchas gracias por venir, como siempre, y por tu sinceridad ante los aficionados y que seas tan claro y directo con ellos. Bueno, así pues es que dicen en mi país que lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, imagínate, guapo me vendría yo aquí a decir que lo hicimos bien. No, hay que hacerlo normal, es un deporte, se gana, se pierde, no nos gusta perder, pero también creo yo que mientras el deporte te dé la oportunidad de recuperarte y te dé revanchas, vamos a seguir intentándolo, y hasta el último día que yo sea el head coach de los Dragons, así va a ser mi filosofía, y en cuanto yo y nosotros tengamos la oportunidad de volver a competir, vamos a salir a ganar y vamos a tratar de hacer lo posible por ganar. Entonces así es esto, hay que estar con ánimo, hay que estar no satisfechos, pero pues al final es deporte y hay que estar contentos, hay que estar animosos de la oportunidad de seguir en una organización como los Dragons y de que podamos seguir en este camino, y vamos por ello. Pues con este mensaje final nos despedimos de este Weekly Update y nada, nos vemos en la siguiente, que tendremos esa semana del bye y ya pasaremos a analizar a el Betic Guards, el siguiente rival de los Barcelona Dragons. Así que, coach, un placer. Adeu a tots. Muy bien, va mejorando mucho ese catalán. Sí, poco a poco. Y nos vemos en la siguiente.